Invitado a Santiago Mondolesi Burgos, que hacía rato no hablábamos con él, y hoy vino acá y debutó en el Café Millones con nosotros. Santi, buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. A ver, yo soy amigo personal de Miguel Donadío, soy amigo personal de Federico Susbiele, que son los dos últimos presidentes del consorcio antes que asumiera Santi. Siendo amigo de Donadío y siendo amigo de Federico, creo, vos no vas a decir nada, el perfil que tenés, Santi, es ideal para manejar ese monstruo y además la prolijidad que tenés para manejar este consorcio. No porque Donadío lo haya manejado mal, que es de otro color político, y mucho menos Fede, pero tenés un perfil ideal para manejar semejante monstruo, así que te felicito. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí ser presidente del puerto es un orgullo enorme. La verdad que yo agradezco al gobernador y a Federico que me dieron el apoyo para poder estar ahí. Obviamente, de alguna manera me había preparado, había estado con Federico antes, después había estado en Zona Franca. También fuiste prolijo cuando fuiste presidente del Consejo, así que no hay duda que es tu esencia y tu perfil. Intento hacer las cosas de esa manera. Después se da una situación particular, aprovecho de contarte. Hace 100 años atrás, el padre de mi abuela materna era el jefe de la estación de Guay. Entonces, de alguna manera, lo que era en aquel momento el jefe de una estación, bueno, de una de las playas de cereales más importantes de Sudamérica. Seguro. De alguna manera tiene un parangón con lo que es hoy el presidente del puerto, con lo cual, insisto, hay una historia ahí en lo particular y familiar. Es decir, que el día que asumiste también, te acordaste de eso. Sí, por supuesto. Adentro, claro. Mi abuela es huitense, bueno, era huitense, así que me ata hay una historia familiar también, con lo cual para mí, insisto, es un gran honor y un gran orgullo poder ser presidente de un puerto. No, y una gran responsabilidad también, porque por ahí pasa un tema económico importante. Por supuesto, hoy el puerto de Bahía Blanca, el puerto hoy es el puerto más importante de la Argentina por la diversidad de carga, pero además por la proyección de futuro. O sea, tiene una gran historia el puerto, insisto, es un puerto que creció hace 100 años, que hace 32 años que tiene un consorcio público-privado que lo administra, que fue una visión extraordinaria porque es una autonomía que nos permite decidir desde lo local con la visión local y con una visión compartida entre el sector público, el sector privado, el sector de los trabajadores. La verdad que yo creo que eso es clave en el desarrollo que ha tenido el puerto. Te tiro dos datos. Cuando el puerto nace como consorcio hace 32 años, cuando nace el consorcio, el puerto exportaba 10, 11, 12 millones de toneladas. El año pasado batimos el récord y exportamos 35.7 millones de toneladas. O sea, casi se triplicó la exportación en los últimos 32 años. El puerto tenía 5 terminales portuarias en aquel momento, hoy tiene 12 terminales portuarias. Ocupaba 70 hectáreas productivas, hoy ocupa 300 hectáreas productivas. En aquel momento el puerto eran 300 hectáreas en total y tenemos hasta 1.500 hectáreas para crecer. Entonces, ahí hay números concretos que muestran cómo el puerto creció más en los últimos 30 años que los anteriores, 100, y que eso tiene que ver claramente con una visión, con un consorcio autónomo que tiene una visión pública, privada y de los trabajadores sentado a una mesa para resolver temas, porque el presidente no resuelve solo, hay un directorio que toma decisiones. No, al contrario, solo no puedes hacer nada. Exactamente, que es ahí donde está, creo yo, el secreto del desarrollo, y que por eso nosotros en estos días anunciamos un plan de obras, pero además una hoja de ruta que está consensuada con esa visión. O sea, no es una cuestión de una consultora, no es una cuestión de un presidente que se levantó y pensó que el puerto tiene que ir para tal lado, sino que hace tiempo que el puerto viene construyendo esa visión, dando algo que en la Argentina no se da muchas veces, que es planificación, previsibilidad, seguridad jurídica para inversiones como la de TGS, que ahora anunció $3.000 millones de inversión. Sí, no es un food track. No es un food track, no es algo que se ponga y se saca como un food track, y no es algo que se decide de la noche a la mañana. Seguro. Hay mucho trabajo detrás, mucho análisis, y quien va a invertir esa magnitud de dinero lo hace en ámbitos donde se planifica, se da previsibilidad, se da seguridad jurídica, se da sustentabilidad. Para nosotros
hoy el puerto es un puerto sustentable, ambiental y socialmente, por el trabajo que realizamos con la comunidad. Y eso es muy importante a la hora de tomar decisiones. Por eso nosotros invertimos en infraestructura portuaria para generar las condiciones para la inversión privada. Me quedo con una frase tuya cuando arrancaste con la charla. No es común que en la República Argentina, independientemente de los colores políticos que le toquen manejar el destino, hacer algo a 5 años. No es normal, porque la Argentina no te lo perdona, no te lo permite. Y ustedes el otro día presentaron un proyecto quinquenal, es decir, más allá de que pueda pasar lo que pase, ustedes saben a qué quieren apostar en 5 años. Sí, efectivamente. De hecho, el puerto ya tenía una visión y a 20 y 40 y que se trabaja también con los distintos sectores, que de alguna manera se vino acelerando. Por esto este plan lo que tiene que ver son con obras concretas que nos lleven a alcanzar esos objetivos. Digo un ejemplo concreto. El puerto este año, en esta inversión en infraestructura portuaria, va a invertir $44 millones. Una de las principales obras tiene que ver con la puesta en valor de una infraestructura portuaria que se llama posta inflamable. Eso es un ámbito, es un muelle donde atracan los buques y se conectan los ductos que salen de la petroquímica, que salen de los líquidos del gas, que están conectados con vaca muerta. Si no se cargan bolsas. Claro, es líquido de granos. Gas. Lo que estamos ahora viendo, la proyección de crecimiento del gas y el petróleo de vaca muerta, tiene un impacto directo en Bahía Blanca, porque nosotros tenemos una conectividad viaductos extraordinaria, y entonces estamos poniendo en valor esa infraestructura que tenía 60, 70 años sin tocarse. Hemos comprado equipamiento, los brazos que conectan a los buques con los ductos, para eficientizar, última tecnología. O sea, le estamos invirtiendo tecnología para ganar eficiencia. ¿Por qué? ¿Qué va a salir por esa posta inflamable? La producción de la nueva planta de TGS. Entonces, si nosotros queremos que esa inversión que deriva de la producción de vaca muerta, que sigue creciendo, la salida hacia Bahía Blanca, nosotros tenemos que invertir. Y en esto sabemos que pensá que la inversión de TGS, desde un punto de vista, tiene 3 años vista por delante. Bueno, seguro. Por eso nosotros tenemos que tener una visión en el mediano, de estos 5 años en el mediano plazo. Nosotros tenemos una visión al 2040 hacia dónde quiere ir el puerto, que insisto, fue construida con los distintos sectores portuarios, pero además ahora que esto también vale decir que en la gestión de Federico se venía desarrollando, que hay obras que yo estoy ejecutando que comenzaron a gestarse en la gestión de Federico, en esa continuidad que tiene el puerto, que es muy importante. Es muy importante. Puede cambiar un presidente, puede cambiar a una autoridad de directorio, pero lo cierto es que el puerto tiene una política, tiene una visión que la va respetando, y eso también ha sido, bueno, lo que hoy vemos el fruto de crecimiento del puerto, que viene, bueno, porque batir un récord es un dato. Es un dato que... Sí, pero no menor, No pero menor. es un dato en el aire, no tiene tanta importancia. Sí. Lo importante es que el año pasado batimos el récord de volumen de exportación, que este año lo vamos a volver a batir, y eso, ¿qué implica? Bueno, que estamos cumpliendo esa curva de crecimiento sostenidamente, que el puerto hace tiempo atrás había planteado y que de hecho hoy se comienza a acelerar. Entonces, en algún momento se decía que el puerto de Bahía Blanca se venía favorecido por la poca agua que había en Paraná y se había debilitado Rosario. ¿Hoy sigue la misma circunstancia? es muy buena pregunta, porque te voy a decir algo. En el año 22 se dio un récord de exportación de granos, justamente por la bajante, esta situación exógena en nuestro puerto, que es la bajante del Paraná. Para explicar, el río tenía muy poca agua, entonces los grandes buques no podían entrar, entonces venían a cargar más a Bahía Blanca, por la profundidad que tiene nuestro puerto, como ningún otro puerto tiene. El año pasado nosotros batimos el récord de aquel año 22, sin que haya bajante del Paraná. Bueno, es decir, te quedaron los clientes, digamos. Bueno, exactamente. ¿Por qué? Los clientes son los mismos, las empresas terminales siguen siendo las mismas. Seguro. Pero, ¿qué demostró aquel número? Que también era un número, de alguna manera, era un dato, haber batido un récord. Lo importante de ese dato es que demostramos que como puerto y como terminales portuarias teníamos la capacidad de recibir más volúmenes de cereal y exportar más volúmenes de cereal. Correcto. Sin disminuir nuestra eficiencia, nuestra calidad de servicio portuario. Ese dato funcionó para que el puerto, las empresas decidieran invertir, y a partir de allí se invirtió en mayor tecnología de carga para acelerar los procesos. El puerto eficientizó la operatoria para que no haya casi espera en los buques que están uno detrás de otro esperando para atracar cuando se llena un buque y entra el otro. O
los nuevos hilos que Cargill construyó en su predio dentro del puerto. Digo, y entonces, en una de las visiones que presentamos el otro día, justamente es consolidarnos, porque el puerto de Bahía Blanca es identitariamente granelero, y sin embargo seguimos creciendo con algo. Y decir, ¿cómo siguen creciendo con cereales? Sí, seguimos creciendo en volumen de exportación. ¿Por qué? Y ahora nos falta agua en el Paraná. No falta agua en el Paraná. Lo que hay acá hoy es un puerto más eficiente, con mayores ámbitos de silos para depositar, con mayor tecnología para cargar, con un sistema de ingreso vía calado, playa de camiones, toda circulación hacia el puerto altamente eficiente. Si ustedes ven lo que sucedió hace algunas semanas atrás en Rosario, el Gran Rosario, imposible transitar los camiones. Bueno, eso acá, alguna circunstancia puntual podemos tener, pero no sucede. En el mes de enero batimos el récord histórico de ingreso a camiones en el puerto de Blanca. 41.000 camiones. 41.000 camiones. 41.000 camiones. ¿Hubo algunos días que tuvimos algún problema? Sí, la verdad que rápidamente lo pudimos solucionar. Y de hecho, el mayor problema fue porque había camiones que venían de tan lejos a cargar el puerto de Blanca que nunca habían venido. Entonces por ahí no sabían, no conocían, se quedaban frenados. Bueno, hubo un trabajo coordinado entre el puerto, con la policía de la provincia de Buenos Aires, con el control urbano del municipio, para que comenzara la fluidez, y fue espectacular. Y por eso el puerto también está invirtiendo $9 millones en infraestructura vial, que corresponde a rutas nacionales, pero que frente a la situación del Estado Nacional, el puerto no podía quedarse de brazos cruzados y está invirtiendo en infraestructura vial como nunca antes se hizo, justamente en estos accesos donde entran esta cantidad de volumen. ¿Por qué? Porque queremos seguir creciendo en la exportación de granos. Me voy a ir un poquito atrás en la historia, porque te tocó, siendo el presidente del consorcio, pegadito a Federico. El año pasado, lamentablemente, esto es una opinión personal, no quiero que te subas a eso, quiero que pensás igual, la fogoneada que hizo el gobierno nacional con el tema YPF para que no venga a Bahía Blanca y no favorecer al gobierno de Kicillof, pareció como que fue un golpe en la nuca. ¿Cómo se recuperó el puerto de la no llegada de aquella inversión de YPF que finalmente no llegó a ningún lado tampoco? Esto final es muy importante, porque la gente por ahí puede creer que... Dos preguntas importantes, metí. Estoy muy importante, es porque conoces mucho de puerto y está muy bueno que los vecinos también conozcan, porque el puerto tiene un potencial enorme y le otorga mucho porque a nos bombearon, nos bombearon. Totalmente, fue una decisión contra los intereses, pero yo te voy a decir algo, fue contra los intereses de la Argentina, porque ese proyecto no está en ningún lado, porque si lamentablemente lo hubiesen sacado de Bahía Blanca, pero se hubiese desarrollado en otro puerto, en otra provincia... Argentina estaría favorecida. Claro, de todas maneras serviría para la Argentina, pero lo que en aquel momento, y lo dijo Federico, que una mala decisión para Bahía Blanca y para el puerto era una mala decisión para la Argentina, y que el tiempo no lo iba a convalidar esta frase, fue tal cual. Ese proyecto hoy no está en ningún lado. A lo sumo... pueden ver si hay alguna información de que están haciendo un gasoducto que va a Punta Colorada. Sí, pero no la inversión original. No, los proyectos tienen que ver con hacer liquefacción en Barcaza, que estamos hablando de una centésima de lo que era ese proyecto. Ajá. Centésima. No existe. Es algo totalmente spot y circunstancia. Acá estamos hablando de una planta. Esto no es un tema contra Río Negro, está claro que no es un tema contra Río Negro. No, de hecho yo estoy convencido que los puertos tienen que crecer, que las comunidades tienen que crecer, que las provincias tienen que aprovechar los recursos que tiene la Argentina para seguir creciendo. No es contra nadie. Sí, acá había una cuestión que, insisto, por una decisión que tuvo que ver más con la política y no con lo empresario, terminó afectando lo que es el futuro de la Argentina, y esto es lo más grave de todo, ¿no? Nosotros, ¿cómo lo repusimos? La verdad que estábamos... Primero, que estos proyectos que se anuncian ahora no son de ahora. O sea, vale decir que Federico venía trabajando en los proyectos de antes, algunos están en tiempo, digo, no los veníamos trabajando casi en paralelo. Cuando a mí llegó, Federico me dijo, che, estos son proyectos prioritarios, y en medio estaban estos. Entonces, seguro. Se viene trabajando hace tiempo, no es de ahora. Y la verdad que el puerto no se queda quieto. En esto que planteamos nosotros del plan quinquenal, lo que nos plantea es cuáles son las líneas, cuáles son los horizontes que nosotros queremos buscar. Oil and gas, carga containerizada, consolidación como puerto agroexportador. Esos son los objetivos, esos son la línea de trabajo. Inflamables. Claro, entonces la línea de trabajo, esos son las líneas que nos marcan el horizonte hacia el que nosotros queremos caminar. En el medio hay que hacer las inversiones portuarias, porque estamos convencidos que no existe país en el mundo, y esto un trabajo conjunto con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que estamos convencidos de que no hay inversión, no hay país
que se desarrolle sin inversión pública, que acompañe y después genera condiciones para inversión privada. Esa es la visión del puerto, por eso lo trabajamos de esa manera y no nos quedamos quietos. Entonces, frente a decisiones externas que no pudimos nosotros evitar, Ajá. fue seguir buscando las oportunidades para que el puerto de Bahía Blanca sea, bueno, el lugar ideal para radicarse. Y la verdad que en materia de oil and gas, el puerto de Bahía Blanca tiene el ámbito, tiene el expertise, tiene la capacidad, la previsibilidad, la seguridad jurídica, los profesionales del ámbito académico de Bahía Blanca, que son los que los nutren con sus capacidades. Y la verdad que Bahía Blanca es un hub energético y alimentario que necesita el mundo. El puerto de Bahía Blanca hoy exporta lo que el mundo necesita, energía y alimentos. Por eso somos un puerto líder, eficiente, que se compara con puertos de otros lugares del mundo, que en cuanto a su eficiencia y en cuanto a su sustentabilidad, que te lo dije hoy de la pasada, y no lo quiero olvidar, porque es muy importante que el puerto tenga una visión sostenible en el tiempo, con el cuidado medioambiental, con una visión de cuidado medioambiental y una visión de desarrollo con la comunidad, que es algo muy, muy importante. Bueno, quiero entrar en ese punto. Ayer, cuando anunciamos que venías, más algunas cosas que van pasando en Bahía Blanca, la gente común, el ciudadano común de Bahía Blanca, o el de Guay, por ahí el de Guay no, porque el de Guay está más cerca del puerto, porque de hecho vive al lado, no está obligado a saber la macro. Entonces, todas estas cosas seguramente la habrá escuchado, pero la mitad no la entiende. O sí. Entonces, la gente común, ¿qué es lo que dice? Che, tanta plata que tiene el puerto, ¿por qué no la ponen en Bahía que está destruida? Entonces yo me tomé el atrevimiento, no de defender tu gestión, sino de todo el puerto, porque ustedes terminan poniendo más plata de lo que parece. Es decir, yo por ejemplo, a los distintos presidentes, poné que con Federico tengo más confianza, decía, Federico, de la tranquera de prefectura para adentro es Disney, de la tranquera para afuera no parece Disney, pero hay una cantidad de proyectos y desarrollos, de hecho lo que hizo Susbiele, que fue tan polémico, de pedirle la plata a todos los que están con ustedes, es más de la plata que llega a Bahía Blanca. ¿Qué le dirías al ciudadano común que no entiende nada de acueducto, ni gasoducto y todo lo demás? Bueno, esto si no, parece que la única guita que gastan es en la fiesta del camarón. No, es muy importante eso, porque nosotros estamos convencidos que el puerto tiene que crecer de la mano de la comunidad, que no puede haber un puerto que crezca, que se desarrolle, y como decimos, de la tranquera para afuera, el resto es miseria olvidado. Y adentro es Disney. Exactamente, estoy totalmente convencido que eso, y eso obviamente lo trabajamos con Federico cuando estaba en el puerto, y a mí me tocó continuarlo convencido también, ¿no? De que ese es el camino. Pero por un lado, lo que te digo, el trabajo con la localidad de White, tal vez puede ser que la foto siempre falten cosas, pero nosotros en la localidad de White del año pasado, en un trabajo conjunto con el municipio, cambiamos 100% de la luminaria LED, se terminó la ampliación del hospital de White, se terminó la plaza de Saladero, que es una plaza con cancha de fútbol sintético, con 2 juegos modernos, es una plaza espectacular. Terminamos de asfaltar 12 cuadras de asfalto ahora hace un par de meses y en estos días se salió la licitación para terminar todo lo que es el cordón cuneta del barrio portuario. Están participando del apoyo de la campaña de autismo, que no es poca cosa. Hay un montón de acciones que, de hecho, tratamos de, en algunas, ni siquiera anunciarlas, porque se ha habido acompañamiento a un montón de instituciones de la ciudad cuando hacen acciones como esta, y la verdad que se trabaja en conjunto. Los accesos viales, por ejemplo, ese es un tema que toca enormemente a la comunidad. Eso lo usa la gente común también. Exactamente. Entonces, también hay una inversión en una infraestructura que es clave para el puerto, que genera una eficiencia al ingreso del puerto de los camiones, pero al mismo tiempo disminuye el impacto que genera el puerto a la comunidad. De hecho, Vialidad nos acaba de entregar, porque Vialidad tiene que hacer los proyectos porque los tiene que validar y los tiene que entregar porque son rutas nacionales. Nos acaba de entregar el proyecto de... Aunque no pongan la plata. Que quede claro eso. Vialidad hace los proyectos, nosotros ponemos el financiamiento y la ejecución de la obra. La licitamos y la ejecutamos. En este momento se está ejecutando. Se terminó el paso a nivel de Grumben. Ahora estamos haciendo la reparación de la placa completa de hormigón, no un bacheo, ¿no? De lo que va desde la rotonda del Triángulo hasta el puente de la línea, todo el camino de acceso. Comienza ahora, pues ya está adjudicada, así que en breve comienza, están armando los obradores. Una obra que va desde Vélez Sarsfield, ingreso al puerto de Vélez Sarsfield, todo el camino de accesos a las plantas petroquímicas, el acceso a Galván hasta los puentes de Loma Paraguaya. Es una obra que comienza ahora. Y la otra que va a comenzar, que tiene un impacto además altamente positivo para los vecinos también, es el reencarpetado de la ruta 3, la que conecta el Guanaco con la rotonda de Colón,
con la rotonda de Dazo, con una rotonda de Dazo. La puntita de la obra de Dazo que siempre fue quién la hace y quién no la hace. Exactamente. Bueno, eso es Vialidad Nacional. Nosotros vamos a hacer, ya tenemos el proyecto, lo estamos terminando de validar para poder licitar y hacer esa obra que es muy importante para la comunidad. Esa rotonda siempre quedó quedó descolocada de alguna manera después que se hizo la obra de Dazo. Entonces, el puerto trabaja mucho en coordinación con el municipio en muchas actividades que tienen que ver con que se desarrolle. En ese marco, el puerto cambió del derrame a la acción. Porque durante mucho tiempo el puerto fue bueno, entrega trabajo, genera movimiento, bueno, eso no alcanza. En realidad, el puerto, nosotros estamos convencidos que tiene que haber una articulación real, concreta, de vínculo con la comunidad que lo rodea, que es Guait y Bahía Blanca toda. Entonces, en esto hay una política que además está presupuestada. No es que es una decisión que tomamos a la ligera. Todos los años el puerto presupuesta y aprueba en su presupuesto anual el año anterior, o sea, en noviembre del año pasado, fines de noviembre, principio de diciembre del año pasado, presupuestamos este año. ¿Qué presupuestamos, por ejemplo? Más cuadrada de asfalto para Ingenio Guait, el muelle de General Daniel Serri, que se está licitando, que los próximos días abre la licitación, una obra de 5.000 millones de pesos, para devolverle una historia a una localidad completa. Estamos trabajando en un espacio verde alrededor de la usina General San Martín, lo que es el Ferroguay, en un espacio para reconectar al vecino. Se tiró abajo un alambrado histórico que había para hacer una pasarela para que la gente pueda conectarse, para después, además, de a poco, en un proceso de años, vamos a ir recuperando, en un proceso del tiempo, quiero decir, para ir recuperando la usina. Y eso está presupuestado. Cuando uno me dice, bueno, esto está... Ayer nos reunimos con la gente de la cooperadora de la Escuela 21 de Guait, porque estamos en un proyecto, estamos trabajando que nos falta ahí la unidad sanitaria terminar. Se hizo el hospital de Guait, se hizo la unidad sanitaria de Saladero en la gestión de Federico, nos falta recomponer la unidad sanitaria de Boulevard, porque hay un plan, porque hay un proceso en el que estamos trabajando. Y entonces me decía, pero eso lo vamos a poder hacer, mirá, ya lo tengo presupuestado el año pasado, o sea, lo tengo en este año presupuesto, y los fondos están asegurados, nos corre la gestión. No, pero aparte... eso sí lo sé yo. Más allá de la gestión tuya o del presidente de turno, la verdad es que es destacable cómo apoya el directorio, porque el directorio podría decir, no, esto no lo queremos, dale a Cargill, dale a Profértil, y no, ellos apoyan. Por eso yo te mencionaba que se aprueba en un presupuesto, no es una decisión del presidente, sino que, en todo caso, como las distintas áreas del puerto hacen un análisis y establecen su presupuesto, ingeniería, desarrollo y tecnología, también el vínculo con la comunidad, y el directorio aprueba ese presupuesto y lo ejecuta y aprueba cada obra, ¿no? O sea, no es que vía libre, cada obra se aprueba en el directorio. Seguro. Entonces, la verdad que hay un compromiso de ese directorio que tiene representación del sector privado enormemente, 5 de 9 sillas son del sector privado, con lo cual hay un compromiso del puerto, de su administración, de un vínculo con la comunidad muy importante. Y después, por supuesto, para que tengamos en cuenta lo que viene por delante de Bahía Blanca, que es muy bueno, y que el puerto es el polo de atracción de esto, para que el vecino y la vecina se sienta orgulloso del puerto que tiene, es que cuando empresas como Profértil se radicaron en Bahía Blanca... ¿Qué es que Profértil, como te puedo decir? Porque lo que estamos haciendo ahora, o sea, lo que Pampa viene trabajando es en otra Profértil. Y Profértil viene trabajando en su ampliación. Y TGS anunció otra mega. Entonces, cuando eso sucedió en Bahía Blanca, a fines de los 90, comienzo de los 2000, cambió la fisonomía de la ciudad. Entonces, es muy importante porque la inversión que ya anunció TGS y que otras que se están viniendo, genera además un movimiento económico sobre empresas locales que eso sí, no es derrame, eso es laburo genuino. Total. De empresas pymes, que como vos sabés son las que generan un montón de empleo y que después de la construcción de la planta que va a generar un montón de empleo, además están capacitadas y formadas para prestarle servicio a las empresas industriales que hoy están muchas radicadas en el parque industrial. Por eso el otro día, obviamente, conversamos con los representantes del presidente del parque industrial de lo importante de que las empresas pymes conozcan los proyectos que vienen y se preparan para seguir creciendo en esa pyme de servicio que hay enorme, de servicios industriales, y que genera una cantidad de empleo muy importante. Con lo cual, insisto, el ciudadano bahiense tiene que estar orgulloso del puerto que tiene. Es un puerto reconocido internacionalmente, pero digo, yo
no conocía la magnitud hasta que llegué a ser presidente. Lo digo como ciudadano, y que un ciudadano que visitaba el puerto y que tengo una vinculación y que trabajé vinculado a sindicatos portuarios, y sin embargo no alcanzaba a entender la dimensión, la magnitud, la incidencia del mundo internacional que tiene el puerto de Bahía Blanca. Bueno, quiero terminar con esa, si ya te liberamos. Justamente, esto es recontra macro. ¿Cuál es el posicionamiento del puerto de Bahía Blanca a nivel internacional? Pero de distintos puntos de vista. El puerto de Bahía Blanca sigue siendo el 7º puerto agroexportador del mundo. O sea, el puerto está por varias cuestiones en los mapamundi de los puertos con un asterisco, con un pinchecito rojo por varias circunstancias. Uno, somos un puerto cerealero, identitariamente cerealero, con lo cual estamos identificados desde hace muchos años como lugar de donde sale el alimento del mundo. Parece menor, pero esto es uno. No es menor. Le toca recorrer lugares y reconocen Bahía Blanca. En lugares donde viven millones y millones, ¿no? Exactamente. Es realmente muy importante. Después, somos uno de los 38 puertos del mundo que exporta amoníaco, o sea, urea, fabrica y exporta a través de su planta de Profértil. Y esto no es menor, porque el amoníaco, el hidrógeno, son lo que nosotros conocemos como las energías del futuro, que mucho se viene hablando de la transición energética, donde la Unión Europea principalmente trabaja en ha planteado algunos hitos en la transición, algunos años por delante, en el 40, en el 50, y Bahía Blanca particularmente tiene una experiencia de ese tipo y además tiene las capacidades instaladas, ¿no? Tiene todo un sector de aerogeneración energética, tiene los electroductos que conectan al puerto, tiene la capacidad como empresas de Profértil de conocer la ingeniería y los profesionales que conocen para poder generar las nuevas energías. Por eso, insisto, el puerto de Bahía Blanca, el vecino de Bahía Blanca tiene que sentirse orgulloso de tener un puerto que está identificado internacionalmente por varios temas. Como te decía, energías actuales, porque nosotros es un puerto que exporta gas y petróleo, que vienen buques de todos lugares del mundo a buscar ese gas y ese petróleo, porque mandamos alimentos a lugares al mundo. Y por otro lado, además, estamos a la vanguardia de los desarrollos de la energía que se viene. Por eso el puerto, en este camino que pusimos por delante, que tiene que ver con el plan quinquenal, nos planteamos como líderes en la transición energética, porque tenemos la capacidad y la experiencia para hacer eso, al menos adentro de la Argentina, sin lugar a duda, en Sudamérica, sin lugar a duda, y de hecho a partir de ahí nos hemos vinculado a través de un área nuestra de innovación que se llama Smart Port Lab, que es la primera de la Argentina, creo que compartimos otra de Sudamérica, nos permitió vincularnos con otros puertos del mundo que también están trabajando en el desarrollo por delante, de nosotros querer ser los exportadores de esa energía del futuro, y lugares como Europa, como Hamburgo, principalmente lugares como algunos puertos de España, quieren ser los receptores. Por eso digo, el puerto de Bahía Blanca tiene una posición en el mundo internacional de la conectividad portuaria muy especial. Santi, gracias por tu tiempo. Otro día, porque eso también me consta a mí, vamos a hablar todo lo que invierte el puerto en la capacitación de sus propios profesionales. Porque para sentarse a trabajar en el puerto, no es que vos tenés que manejar solamente en el planilla Excel. La capacitación que desarrollan los profesionales del puerto están a la altura de los objetivos y los rendimientos, ¿no? Porque ustedes trabajan con grandes profesionales que tienen capacitación permanente. Totalmente. De hecho, pensá que nosotros ahora nos sentamos con grandes empresas a negociar un contrato de concesión. Necesitamos que nuestros abogados sean los mejores abogados para poder sentarnos igual con esas empresas. Y técnicamente también. Y te puedo asegurar que nosotros tenemos de los mejores profesionales en nuestras líneas, capacitados y formados, y además haciendo una carrera interna en el puerto. El gerente general de nuestro puerto, Juan Linares, ingresó hace 26 años en el puerto del sector de BTS, además de ser un capitán de buque, o sea, un capitán de la Marina Mercante, con toda la experiencia que eso implica en conocer. Que debe tener 1000 ofertas por minuto. Te puedo asegurar que podría estar navegando en cualquier lugar del mundo y ser un capitán de reconocimiento, porque lo fue. Decidió después asentarse en su ciudad y a partir de allí hizo una carrera interna dentro del puerto y es el gerente general. Lo digo orgullosamente porque realmente es una excelente persona, gran compromiso y un gran laburante del puerto. El subgerente del puerto, Alberto Carnivale, lleva 27 años en el puerto.
también otra persona de conocimiento, reconocido, formado. Entonces, y así te podría decir en cada área de experiencia, de cada área de ingeniería, de concesiones, de legales, cada área tiene profesionales de alto nivel, capacitados y comprometidos con el desarrollo del puerto, y es una de las patas fundamentales por el desarrollo del puerto. Para cerrarte, estamos convencidos que la capacitación y la formación para el trabajo es necesaria, por eso el puerto tiene un centro de formación y capacitación dentro del puerto de Bahía Blanca que trabaja a la medida de las necesidades de las empresas y de los sindicatos. Entonces, el centro de formación muy importante para lo que se viene, y estamos con la UPSO trabajando en un rediseño de ese plan que habíamos trabajado en su momento, que estaba pensado para la inversión de YPF. Ahora lo estamos readecuando a estas nuevas inversiones que estamos llevando para poder decirle a nuestros jóvenes y no tan jóvenes que pueden estudiar y capacitarse para poder captar ese empleo que va a tener Bahía Blanca, ese mayor empleo que va a tener Bahía Blanca. Y otra cosa muy importante del vínculo por la comunidad, y voy a pasar un chivo, que el fin de semana tenemos paseo portuario y está Sí, el ARA. sí, eso te iba a decir. El ARA Sarandí, que es un destructor, un buque de la Armada Argentina muy importante. La verdad que un orgullo recibirlo. Va a estar atracado en el puerto de Bahía Blanca. Invitar a todos los que están escuchando a venir a visitarlo. ¿Qué es un destructor? Un destructor. Realmente es un buque hermoso. Yo tuve la oportunidad de conocerlo ahora cuando fue el acto del unimiento del Belgrano. Y estamos recibiéndolo ahora en el puerto de Bahía Blanca. Esperamos que el sábado no tan lindo, el domingo va a acompañar mejor. Los vamos a estar esperando. Realmente es una visita para los chicos, para todos, muy, muy hermosa. Así que los invitamos a todos a participar. Déjame terminar con una pregunta bizarrona que tiene que ver con la sociedad. No te asustes. ¿Cómo viene el tema Paloma, que el puerto se metió en eso? No, muy bien. No es una pregunta bizarra para nada. No, bueno, pero estamos hablando de mega es muy exportación, importante. mega esto, y yo te pregunto por la boludez de la paloma. No, escuchá. La semana pasada tuvimos una No te capacitación. rías. Me dice que no es una pavada, lo estoy preguntando. Relacionaba todo, digo, exportemos. Ya, pero paquetes de paloma. veníamos internacional, venimos esto, Lo hemos nivel pensado. de esto. Y yo pregunto Lo he estudiado. por la Porque boludez en de un la momento paloma. lo investigué, porque en un momento había un frigorífico en La Pampa que portaba pechuga de paloma. ¿No? O sea, en algún momento existió, hoy no está, y es un tema, pero te aviso que me hice especialista en el tema. Pero te voy a decir algo, para que veas la importancia. La semana pasada hubo una capacitación, una formación de autoridades portuarias de Latinoamérica que se hizo en el puerto de Bahía Blanca, que vinieron expertos y vinieron autoridades portuarias de Brasil, de Chile, de Perú, de Panamá, la verdad de varios lugares de Latinoamérica. Fue una experiencia muy enriquecedora porque uno aprende con el otro. ¿Tienen palomas ellos? Claro, el tema paloma es un tema que salió ¿En qué terminamos? Estamos hablando de una exportación y una buena paloma. Es un tema muy importante porque desde el punto de vista portuario, ¿afecta las exportaciones? Claro, porque el morfi lo tienen allá. No, pero además la paloma come y defeca. Entonces, Claro. tenemos un problema en las exportaciones. No, es un tema muy importante. Entonces, el puerto es, al mismo tiempo, causa en esa problemática de la ciudad que son las palomas, al mismo tiempo es víctima de esa situación, con lo cual es un actor muy importante. A partir de este trabajo que el puerto realizó con el municipio, con la Universidad del Sur, encontramos otra hoja de ruta. un camino. A ver, estudiamos el tema, porque uno dice, ¿qué están haciendo? Mirá, la verdad que esta es una problemática que nadie tiene la receta final. De hecho, Sí, no puede salir con una onda. De hecho, nosotros presentamos nuestra receta, que la estamos poniendo en práctica y estamos evaluándola en este proceso, y hubo otras experiencias que contaban y algunos anotaron lo que nosotros venimos haciendo. Entonces, insisto, por supuesto que en cada lugar tiene sus particulares, porque además Bahía Blanca tiene una particularidad de tener muchos edificios y lugares donde anidar. Entonces, es un laburo conjunto donde Comen todos, allá y vienen a dormir acá. todos tenemos que comprometernos. Todos, absolutamente toda la comunidad tiene que comprometerse en este tema. Nosotros, las empresas del puerto, cuando digo nosotros, las empresas del puerto están trabajando decididamente en el control de la vía, el control de las palomas particularmente. Todas hoy, de hecho el otro día el municipio hizo una inspección, porque no lo estamos dejando, es una cuestión colaborativa. Lo que se decidió a partir de los estudios, de que determinaron que la paloma es una plaga, lo que se decidió es poner un plan obligatorio donde la paloma es un vector a controlar, así como la empresa tiene obligado controlar el vector rata, que es una gran problemática también. Me imagino, sí. Bueno, el vector paloma, específicamente un tipo de paloma, que es una paloma que está declarada plaga, que se recontramultiplicó cuando fue la pandemia, porque claro, la gente no la mostraba, entonces generó una cantidad de palomas increíble.
Y a partir de allí, un plan de acción, donde, insisto, cada uno tiene sus obligaciones. El puerto está haciendo lo suyo, las empresas portuarias están haciendo lo suyo, se ha conversado con los administradores de edificios para que hagan también su parte. Hemos hablado de esto, que es un gran pedido de ellos, que tiene que ver los comerciantes, venimos trabajando con ellos, en asistencia, en un plan de cómo se debe manejar, cómo se debe disponer, cómo tenemos que trabajar para disminuir la población, porque la verdad que es una plaga, está decretado plaga, en general en la provincia de Buenos Aires, en particular la Universidad del Sur nos dijo sí, en Bahía Blanca es una recontra plaga, para decirlo de alguna manera, en términos de cantidades. Es que ellos tienen un edificio que debe estar lleno de palomas. Se mapeó la ciudad, bueno, se hizo un trabajo muy importante y muy intenso por parte de la universidad que nos dio la herramienta, los fundamentos para poder avanzar en una política que, insisto, iremos avanzando y iremos corrigiendo, porque es una problemática que todavía, que vino para quedarse. O sea, el día esto no es que termina en un mes. No, esta política vino para quedarse. El próximo presidente, el próximo directorio, el próximo intendente, el próximo presidente de la Cámara de Comercio, de la corporación, de los próximos administradores, los vecinos nuevos, tienen que saber que este es un tema que vino para quedarse, en los que todos nos tenemos que comprometer, así como hacemos con el descacharreo para el dengue, sí. O sea, esas problemáticas que tienen que ver con animales, que tienen que ver con plagas, que todos tenemos que participar. Esto es lo mismo, tenemos que entender que es una plaga y que tenemos que hacer cada uno en su lugar. Algunos tendrán que poner un pinche, otros tendrán que poner una red, otros tendremos que poner alimento balanceado con anticonceptivo para que la paloma empiece a alimentarse ahí, se acostumbre a comerse ese alimento. En algunos lugares muy controlado y circunstanciado habrá que hacer captura y disposición controlada, pero es un plan integral donde todos los sectores tienen que comprometerse. Por eso es muy importante, y es importante que la sepan que ya comenzó, que los vecinos sepan que ya comenzó. Claro, porque la gente toma como que salieron a decir esto, pero no hicieron nada. No. De hecho, insisto, el otro día, la semana pasada, el municipio le hizo un control a las empresas que están vinculadas al puerto para que le presenten cuáles son los planes de trabajo de cada empresa, y hemos advertido a algunas que todavía no están, algunas un poco afuera del puerto también, que debemos porque, insisto, lo he tomado como algo en el que el puerto tiene un involucramiento de primera mano, así que hemos planteado, no es opción, es una obligación. Es decir, no es que si querés entrar y si no, no entres. No, es una obligación. Las empresas tienen que controlar el vector paloma, al igual que controlan otros vectores. Por supuesto que después le pedimos a la comunidad en general que se sume en el control, así como, insisto, el ejemplo del descacharreo. Ahí se le pide a la gente que colabore en algo que nos afecta a todos. Esto es lo mismo. Le pedimos a muchos la colaboración, porque es una problemática de la sociedad, de la comunidad bahiense. A otros tienen la obligación de intervenir. El puerto tiene la obligación de intervenir, las empresas portuarias tienen la obligación de intervenir. Gracias, Santi. Gracias a ustedes. El doctor Mandolesi Burgos, a cargo del consorcio en Radio 10. Pronto volveremos a hablar con él. Ya está el concejal Carlos Alonso, que salió de la habitación 9, no sé de qué hospital, y ya vino acá. Café no, tecito. No, café no, café no, tecito. Gracias, Santi. Nos vamos a los estudios de Radio 10 y volvemos al Café Miglore.